iglesia, Comunidad Evangélica de Fe, y a todos los que estén escuchando este video. Bueno, estoy muy contento por esta oportunidad en lo cual Dios nos permite compartir su palabra, amén. Quiero decirle que los extraño mucho y que en todo este tiempo que estamos pasando, Dios nos está hablando, amén. Dios está hablando a su iglesia. Quiero compartir una palabra en Isaías capítulo 53, una palabra que el Señor me hablaba. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en el mismo capítulo, el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Esta es una palabra que Dios estaba hablando en mi vida, y pensaba en todo el sufrimiento que tuvo que pasar Jesús, ¿no? Camino hacia el Calvario, dice la palabra que él estaba sufriendo afrenta por causa de predicar su evangelio, por causa de predicar la verdad. Dice la palabra que el pueblo mismo negaba a Jesús. Había gente que sí recibía milagros, hubo gente que lo siguió, pero en ese momento de dolor que él estaba pasando, en los últimos momentos, cuando él estaba yendo camino a la crucifixión, él estuvo en soledad y no hubo ninguna persona que por ahí estuvo acompañándolo, sino era Dios, el único que estuvo acompañándolo. Dice que en ese momento él estaba sintiendo el dolor, y esta palabra de Isaías es una profecía de Jesús, es una profecía que nos habla acerca de Dios, es una profecía que nos habla acerca del Hijo de Dios, llevando él nuestras enfermedades, llevando él nuestros dolores y heridos por causa de nuestras rebeliones, ¿no? Nosotros vemos que en la palabra de Dios hay una parte de la Biblia que dice cuando Jesús estaba en el tribunal y estaba Barrabás al lado, y Pilato había pedido al pueblo a quién quería que se soltase, ¿no? Y el pueblo dice que eligió a Barrabás. Y Jesús, yo pensaba, Jesús siendo justo, Jesús no teniendo esa injusticia, y sin merecerlo fue llevado a la cruz, sin merecerlo fue menospreciado, cargó con todos nosotros, con toda la culpa que nosotros teníamos, la cargó en la cruz. Yo pensaba que incluso con la culpa que estaba teniendo Barrabás, que él tenía que haber sido el que vaya a la cruz, y el único que fue a la cruz y pagó esa injusticia siendo el justo fue Jesús. Y hoy nosotros tenemos que pensar en este Jesús que verdaderamente nos ama, en este Jesús que verdaderamente dio su vida por nosotros sin que nosotros lo merezcamos. Dice su palabra que cuando él fue despreciado y vio toda esa aflicción que pasó, dice: verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Hoy nosotros somos libres, hoy nosotros podemos tener paz con Dios, hoy nosotros podemos tener fe en Cristo a través de todo este sufrimiento que él tuvo. Hoy nosotros podemos tener la iglesia, esta motivación de seguir a Jesús, este anhelo de poder orar, este anhelo de poder acercarnos a él. Pero todo esto pasó porque Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día. Todo esto pasó porque Jesús pasó todo este dolor, todo este sufrimiento, para que nosotros hoy entendamos que a través de Jesús es la única manera que nosotros podemos vivir. No hay otra manera. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y si él llevó nuestras enfermedades, si él llevó nuestros dolores, es para que hoy nosotros le alabemos y le glorifiquemos con todo nuestro corazón. Si él llevó nuestras cargas, si él llevó nuestros pecados en la cruz, es para que hoy sintamos la libertad que tenemos de alabarle.
Y nosotros muchas veces pasamos diferentes situaciones difíciles, pero ninguna de esas situaciones se compara a lo que Jesús pasó. Ninguna de esas situaciones se compara a lo que Jesús sufrió. Dice que estando Él en la cruz, en un momento había dicho, se había sentido tan desamparado y nadie estaba ahí con Él, solamente el Espíritu Santo, solamente Dios para fortalecerlo. Y ese propósito que Él cumplió de ir a la cruz es para que hoy vos y yo podamos vivir. Es para que hoy vos y yo podamos, a causa de esa aflicción, a causa de ese dolor, a causa de todo ese sufrimiento, podamos entender que Dios es nuestro todo. Podamos entender que Jesús dio su vida para que estemos vivos. Nuestra vida no depende de nuestros actos, no depende de lo fuerte que somos, depende de la presencia de Dios, depende de lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y yo creo que estos son tiempos que son difíciles, pero que la iglesia se está levantando y está empezando a depender más de Dios. La iglesia está empezando a depender más de Jesús. La iglesia está empezando a mirar más la palabra, porque son unos tiempos donde esta aflicción está haciendo que se cumpla el propósito. Y yo creo que ese es el propósito de Dios, que nosotros nos acerquemos más y más a Él, que conozcamos más y más de su gloria, que conozcamos más y más de lo que Él nos quiere dar, que sepamos que Él sufrió por nosotros y Él injustamente padeció, siendo justo. ¿Cuánto más nosotros, si nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué no vamos a pasar eso? ¿Por qué no vamos a pasar eso si Jesús pasó eso? Amén. Esta es una palabra que yo quería compartir y para que entendamos que en estos tiempos podemos pasar dolores, podemos pasar aflicciones, pero Dios es nuestra fortaleza. Amén. Y sepamos que si todo lo que estamos pasando es con un propósito, es porque Dios algo quiere hacer, es porque Dios va a cumplir su propósito. Si todo lo que estamos pasando es dolor, es dolor, es sufrimiento, es para que nosotros entendamos que estamos en el camino de Dios y que Jesús es nuestra fortaleza y que la única manera de salir adelante, la única manera que entendamos su propósito es caminando con Él, es sintiendo los dolores que Él sintió. Él fue azotado, dice su palabra, hasta llegar a la cruz fue azotado, fue menospreciado. Y todo lo que nosotros hoy entendemos es que Él lo hizo por nosotros. Y le damos toda gloria y honra y alabanza, porque por causa de esa muerte, por causa de esa crucifixión, por causa de ir a esa cruz y por causa de resucitar al tercer día, hoy nosotros podemos estar hablando. Damos gracias a Dios por este momento y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir esta palabra. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para vos, como lo fue para mi vida. Muchas gracias, Dios te bendiga.